En este video quería mostrar varias estrategias para mantener nuestros repositorios limpios. Quería empezar por mostrar qué situación tenemos en este momento. Estoy en un repositorio llamado repo. Vamos a hacer git log one line para mostrar solamente una línea del log y all para ver todas las ramas. En este momento tengo solamente una rama llamada master y está apuntando al único commit que tiene un mensaje que dice new f, que es un nuevo directorio f, y el archivo a.txt. Veamos cuál es el contenido de este repositorio. Podemos hacer tree para ver que tenemos esta carpetita llamada f y un archivito llamado a.txt. Veamos también el estado de este repositorio. Con git status podemos ver que este repositorio en este momento está limpio. Entonces, una de las primeras formas de mantener nuestros repositorios limpios es crear ramas para explorar algún área que queremos, en la que queremos trabajar en una línea distinta a la línea principal de desarrollo. Entonces, lo primero que podemos hacer es un git checkout con la banderita "-b", que crea una rama y luego la chequea, y el nombre de la rama explorar, vamos a llamarla explorar. Okay. Entonces, si ahora hago lo mismo que hice antes, el log, podemos ver que en la misma, apuntando al mismo commit, tenemos estas dos ramitas, master y explorar. Okay. Entonces, ahora lo que vamos a hacer para empezar es, digamos que estamos explorando alguna cosa que queremos agregar a este repositorio y agregamos un nuevo archivo. Digamos que hacemos el archivo touch. Vamos a agregar un archivo dentro de la carpeta f y lo vamos a llamar b.txt. Si ahora hago git status, lo que espero es que aparezca este archivito que acabo de agregar como un archivo que no está siendo monitoreado. Digamos que este era un archivo experimental que no me interesaba mantenerlo y que lo quiero completamente eliminar. Una forma de eliminar archivos que no están siendo monitoreados, que es una forma muy fácil, es con git clean. ¿Sí? Git clean toma la banderita i por interactivo y eso me da estas opciones. Me pregunta o me avisa que lo que se va a remover es el ítem, en este caso que detectó como el único ítem no monitoreado, el archivito b.txt de la carpetita f. Y si ahora aprieto el número 1 y enter, logro efectivamente eliminar ese archivo. Entonces ahora con git status lo que logro es ver nuevamente que tengo el repositorio limpio. El working tree, ¿a qué se refiere eso? Bueno, se refiere a mi, a la carpeta en la que estoy trabajando, a mi repositorio en el que estoy trabajando, tal como lo conoce mi sistema de archivos. Entonces, ahora voy a limpiar esta terminal con control L, o también lo podría hacer con comando clear, ¿sí? Logro lo mismo. Vamos a volver a tree, ¿sí? Estamos en la misma situación en la que estábamos antes. Digamos que ahora quiero agregar unos cuantos archivos más, o al menos un archivo más a la carpetita F, pero he decidido que esa carpeta no tiene que tener ningún, no debería ser monitoreada por Git. Bueno, una forma de agregar esa carpeta o de ignorar todo el contenido de esa carpeta sería agregando el nombre de la carpeta a un archivo llamado .gitignore. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, de varias formas. Vamos a hacerlo programáticamente. Acá vamos a hacer echo, el nombre de la carpeta se llama f, y si lo vamos, este contenido, digamos, el texto f va a ser el contenido del nuevo archivo gitignore. Ahí vamos. Entonces, si ahora hago git status, vemos que tenemos ese archivito gitignore. Podemos hacer cat.gitignore para ver cuál es el contenido, ¿sí? Y debería tener la letra F porque es el nombre de la carpeta que queremos ignorar. Con eso ahí, yo ahora podría agregar nuevamente el archivo B. Agregamos el archivo B y no debería aparecer en el status. ¿Por qué? Porque gitignore lo tiene incluido. Lo que vamos a hacer ahora es agregar gitignore al área de staging. Vamos a encuadrar sobre el archivo gitignore para agregarlo a la lista de archivos que van a ser incluidos en el próximo commit, y vamos a hacer efectivamente un commit. Git commit con el mensajito
ignorar la carpeta F. Ups, ahí va. Ok, entonces el git log muestra ahora dos commits, commit que teníamos antes y ahora este nuevo commit que ignora la carpetita F, y el git status muestra que nuestro working tree está limpio, ¿sí? A pesar de que agregamos el archivito el archivito B a la carpeta F, pero esto no fue un cambio monitoreado por Git porque explícitamente le pedimos a Git que no rastree cambios en la carpeta F. Vamos a ver que esto tiene un detalle que lo vamos a explorar en un momento, pero por ahora veamos qué pasaría entonces si yo, por ejemplo, edito el archivo B. Veamos qué contenido tenemos en el archivo B. Cat fb.txt está vacío, ¿verdad? No veo nada ahí porque está vacío. Entonces ahora agregamos algo de texto, digamos hello, dentro del archivito B. Este cambio del archivo B debería haberse reflejado en el archivo, ¿sí? Aquí tenemos el texto que está dentro del archivo, pero no debería haberse reflejado en el estado del repositorio porque nuevamente ese archivo no está siendo monitoreado por Git. Ahora, ¿qué pasaría si el cambio lo hacemos no en B, sino en el archivo A? Nota que A es un archivo que ya había sido agregado al index, o sea, al contenido, al álbum de fotos, de snapshots que Git registra. Ese archivo ha sido agregado antes de que el archivo .gitignore exista. Eso significa que si yo ahora toco el archivito A, si lo modifico, cuando pido un estado, ese archivito va a aparecer en el área de archivos modificados, incluso aun cuando ese archivo está listado en el archivo gitignore. Entonces, ¿qué pasa si ahora nosotros decidimos, después de haber hecho ese commit que incluyó el archivo a.txt en la carpeta F, si luego de haber hecho ese commit decidimos que no, ese archivito nunca debería ser monitoreado por Git? Bueno, lo que tenemos que hacer es, vamos a volver a Git status, lo que tenemos que hacer es tenemos que actualizar el índice de Git para que asuma que el archivo fa.txt está sin cambios. O sea, este comando le va a decir a Git que siempre asuma que ese archivo no recibió cambios. En este momento el estado del repositorio muestra que sí ha recibido cambios, pero una vez que corramos este comando, ahora aprieto Enter, ¿sí? Ahora, si yo vuelvo a pedir estado, tendría que no aparecer ahí, porque ahora Git sabe que nosotros explícitamente le pedimos que empiece a ignorar un archivo que antes no había sido ignorado porque había sido agregado al índice. El problema acá fue que para el momento que el archivo gitignore apareció en la historia de este repositorio, el índice ya contenía señales del archivo a.txt. Y de esta forma logramos decirle a Git que lo considere ignorado. Ahora, si nosotros quisiéramos revertir ese cambio, es muy fácil. Usamos exactamente el mismo comando, excepto que le decimos no. ¿Sí? Entonces, git update index, no, assume unchanged y el nombre del archivo. Este comando actúa únicamente a nivel de archivos y no a nivel de carpetas. Supongo que será una cuestión de seguridad para evitar ignorar de golpe un montón de archivos que luego sea difícil reconocer que han sido agregados a esta forma especial, digamos, de trabajar con archivos ignorados. Entonces, si ahora corro el comando anterior, estoy deshaciendo el comando que asumía que ese archivo no había sido modificado, lo que significa que si ahora hago un git status, ese archivo debería volver a estar apareciendo en el working tree. ¿Ok? Entonces, una forma más de mantener nuestro repositorio limpio sería recuperar archivos en el estado en el que se conocen en el índice de Git. Ahora, el archivo tal como está ahora, este archivo a.txt, si yo hago un git diff, vemos que tiene una adición respecto a la última vez que este archivo ha sido reconocido por Git. Y ese cambio en este caso es la adición de el texto hello.
Ahora, una forma digamos, de limpiar eso, si nosotros decidiéramos deshacernos de ese cambio, sería con git checkout. Lo que podemos hacer es, primero miramos la historia del repositorio. Recordad, el archivo había sido agregado ya desde la posición donde está la rama master, ¿sí? Así que podríamos recuperar el archivo tal como existía, o tal como existe, en este commit, en el commit inicial, donde la rama master está apuntando. Entonces, para decir eso aquí, lo que hacemos es un git checkout. La revisión de la que queremos extraer el archivo es la rama master, o podríamos decir también el número de commit, el identificador de commit, el SHA, y luego le decimos qué archivo, en este caso fa.txt. Entonces, habiendo hecho eso, estamos sobreescribiendo lo que vemos en nuestro working tree con el archivo tal como existía en el commit al cual está apuntando master. O sea, si yo ahora hago git status, debería no aparecer ese archivito. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la modificación que contenía en este pasito de acá, ahora la he sobrescrito con el archivo tal como existía en su rama master. Bueno, con eso ya vimos unas cuantas formas de mantener nuestros repositorios limpios. Vimos primero que crear una rama es una buena idea porque nos permite explorar algún trabajo sin, digamos, tocar la rama de desarrollo principal. También vimos que podemos limpiar el repositorio de archivos que no estén sido monitoreados por Git con el comando git clean con la banderita "-i" de interactivo. Vimos también que podemos agregar archivos o incluso directorios completos a un archivo llamado .gitignore, que eso hace que cualquier cambio dentro de ese directorio no sea monitoreado, con la excepción de archivos que ya han sido agregados al índice de Git antes de la adición de ese directorio al archivo .gitignore. Y la forma de forzar que sí se ignoren es con este otro comando llamado git update index, o sea, actualizamos el index y le damos la banderita assume and change. Y si quisiéramos revertirlo, hacemos no assume and change. Y eso toma nombres de archivos. Y finalmente vimos que con git checkout podemos usar, digamos, traer archivos de revisiones anteriores, de commits anteriores, para sobreescribir los archivos tal como se encuentran en el working tree en este momento. Bueno, espero que de esto hayan sacado algo útil. Gracias.